Viernes 15 de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Luis Fernando Torres, asambleísta de PSC Cambio, integrante de la Comisión de Justicia. Gustavo Yalc, convocado a la Comisión de Justicia. El CAL aprobó su comparecencia. El PSC apoya un juicio político en su contra. ¿Cómo operó la injerencia política en el sistema de justicia? Revisaremos este tema. También nos acompaña Luis Verde Soto, sociólogo, presidente de la Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Recuperación de derechos en una posible consulta popular. Las preguntas que plantea la plataforma sobre eliminación de enmiendas constitucionales, restitución de funciones de Contraloría, ley de comunicación, entre otras. Y también estará con nosotros Edgar Frías, dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo. Observaciones al actual gobierno y la visión sobre la corrupción, la metida de mano en la justicia y en los órganos de control de esta agrupación que acompañó la década de Rafael Correa. Lo conversaremos. El ex candidato a la presidencia, Abdalá Bucaram Puley, pide que se investigue a Heriberto Glass Espinel, hermano del vicepresidente de la República. Bucaram sostiene que él también tiene vínculos con su tío Ricardo Rivera. Heriberto Glass, quien es abogado de oficio, negó todo a través de un comunicado. El ex candidato a la presidencia, Abdalá Bucaram Puley, sostiene que no es algo nuevo. Dice que es solo una parte más de las revelaciones que viene haciendo desde la campaña electoral en contra del vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, quien ahora enfrenta varios procesos abiertos por la Fiscalía. Bucaram pide que la justicia investigue también a Heriberto Glass Espinel, hermano del segundo mandatario, pues según afirma, en los últimos años su patrimonio habría crecido. ¿Quién puede pagar o quién pudo enriquecerse en menos de 4 años? Pasar de pagar $4.000 de impuestos a pagar $100.000 de impuestos. Aquí es público. Bucaram asegura que en la trama está también una compañía creada en Florida, en Estados Unidos. Esta compañía tiene registradas en la Florida propiedades avaluadas en más de $500,000 algunas, más de 100.000, 200.000, 300.000, en las que los propietarios son Cedor USA International. Todos los meses depósitos por más de $100.000, de $500,000. A través de un correo electrónico, Televistazo solicitó una entrevista con Heriberto Glass para conocer su versión sobre estas acusaciones. Posteriormente fue remitido un comunicado en el que él rechaza categóricamente la serie de acusaciones generadas en los últimos días sobre una supuesta participación en empresas y en inversiones millonarias en el exterior. Posteriormente explica que él invirtió en la compra de un solo bien inmueble en el exterior a nombre de la compañía Glass USA Corp, constituida para ese único propósito. Esta transacción tuvo un valor de $52.000. Asimismo, niega rotundamente tener o haber mantenido relación societaria con la compañía Cedor SA. Y concluye: dejo constancia que iniciaré las acciones legales que me correspondan por las falsas acusaciones realizadas en mi contra. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Momento de ir con el desarrollo de las entrevistas. Lenin, buenos días. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días con todos nuestros televidentes. El Consejo Administrativo de la Legislatura dio paso a la solicitud que realizó el asambleísta Luis Fernando Torres para que el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, asista ante la Comisión de Justicia a rendir cuentas sobre los procesos de sanción a jueces por la aplicación de la figura del error inexcusable, el que consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Nos acompaña esta mañana el asambleísta solicitante electo por la provincia de Tungurahua, por Movimiento Cambio y por el Partido Social Cristiano. Doctor Torres, buenos días. ¿Este llamado es el primer paso antes de solicitar un juicio político al doctor Gustavo Yalc? Buenos días. El error inexcusable sirvió para que se creara un régimen de terror judicial, temor para aquellos jueces que debían resolver causas en contra de los intereses de las instituciones del Estado y particularmente del gobierno. El defensor público, el doctor Ernesto Pazmiño, en un proyecto de ley presentado a la Asamblea, dice que el Consejo de la Judicatura se convirtió en un aparato policial para influir política e ideológicamente en los jueces a fin de proteger al Estado y también a la causa propia de los funcionarios del gobierno.
el año 2013 por el solo hecho de que dos jueces de la Corte Nacional de Justicia en casación no le dieron la razón al Servicio de Rentas Internas, fueron, en menos de lo que canta un gallo, destituidos, porque el director del Servicio de Rentas Internas de esa época se disgustó, acudió y pidió que los echaran de las funciones a dos distinguidos maestros universitarios, honestos y probos, el doctor Swing y el doctor Durango. En consecuencia, lo que yo espero es que el presidente del Consejo de la Judicatura explique en la Comisión de Justicia cómo se ha aplicado el error inexcusable para sancionar a tantos jueces. Está prevista su comparecencia para la siguiente semana. El Consejo Administrativo de la Legislatura atendió mi pedido y espero que de manera objetiva, sin pasiones, en la Comisión de Justicia conozcamos si en verdad el error inexcusable sirvió para crear terror judicial, con temor para aquellos jueces que debían resolver causas en las que estaban comprometidos intereses del Estado y también del propio gobierno. ¿Y cómo es que operaba esta intromisión de la política en la justicia, doctor Torres? ¿Cómo es que funcionó en la práctica esa metida de mano a la que se hizo referencia y se publicitaba desde la primera autoridad del país? Se habla de mails, de llamadas telefónicas, de visitas a los jueces, pero ¿solamente era así o usted conoce de otras maneras también? Con la consulta del año 2011, no solamente metieron las manos en la justicia, sino los brazos completos. En la pregunta 5, que sirvió para que se creara el Consejo de la Judicatura de la Transición, se acompañó un anexo con reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Y en una de las reformas se trasladó la figura del error inexcusable también para los jueces. Desde el 2009, cuando entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, solamente fiscales y defensores públicos estaban sometidos al error inexcusable. Desde esa consulta popular también se los incorporó a los jueces. Entonces, cuando metieron las manos y los brazos en la justicia, sabían que debían abrir un túnel completo para doblegar a jueces y levantar un sistema de corte autoritario. Es curioso que después de la consulta popular y de esa reforma del 2011 al Código Orgánico de la Función Judicial, altos funcionarios del gobierno, tengo un oficio de uno de los más poderosos asesores jurídicos del régimen. Resulta que presenta un escrito al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Manabí, amenazándoles a los jueces que si ellos atendían favorablemente el pedido de unos profesores jubilados, él iba a comunicar este hecho al Consejo de la Judicatura, al presidente de la Corte Constitucional y al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que lo sancionen. Y efectivamente lo hizo. Comunicó a estos tres altos representantes de estas tres entidades. No presentó queja, solamente les comunicó. ¿Por qué lo hizo? Para generar temor en los jueces. Ahora, y para que los jueces que debían resolver una causa, al ver esto, se asustaran. Casos como estos, como el de los jubilados en Manabí, demuestran que los ejemplos políticos, que son los que de mayor manera se publicitan y se difunden, y en donde se percibe el cometimiento también de irregularidades, son apenas una pequeña parte de los procesos que se manejan en la función judicial. Estas presiones, estas intromisiones han ocurrido también, le pregunto, doctor, en aquellos casos que afectan a la mayoría de la gente. Me refiero a los laborales, de tránsito, de alimentos, en los juicios civiles. ¿Allí también hubo presión y direccionamiento? Se entronizó un régimen autoritario en el país desde el 2007, que primero tomó control de la función legislativa y luego comenzó a interferir en las acciones judiciales. Después de que se aprobó la Constitución del 2008, los jueces comenzaron a fallar favorablemente en beneficio de los ciudadanos cuando estos deducían acciones de protección en contra de las instituciones públicas. Muchos abogados, que en aquel entonces ejercíamos la profesión, nos alegramos porque veíamos que finalmente los jueces iban a precautelar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Pero después de la consulta popular del 2011, la situación cambió dramáticamente. No había juez alguno que se atreviera a tramitar una acción de protección, por ejemplo, en beneficio de un ciudadano. Le temían al Estado, le temían al poder, a tal punto que el ciudadano quedó expuesto al autoritarismo estatal. Y poco a poco se fue consolidando tanto que ya no solamente a los jueces les amenazaron cuando ellos admitían acciones de protección, sino también cuando trataban temas en la jurisdicción contencioso-administrativa o en cualquier otra instancia en que había un involucramiento del Estado. No podían fallar en contra del Estado. El Estado para ellos nunca podía perder. Se podía pisotear los derechos de los ciudadanos, pero no podía perder el Estado. Ahora, doctor, entonces ese régimen autoritario llegó a una especie de dictadura judicial en que el ciudadano no podía defender sus propios derechos. Gustavo Yalca ha señalado, y seguramente lo repetirá la próxima semana en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, que existe una campaña de desprestigio en contra de la función judicial, que el Consejo de la Judicatura, dice Yalca, tiene potestad disciplinaria sobre los jueces y que no es verdad que a través del error inexcusable se los esté controlando. Ha dado ejemplos en lo que va del año 2017 de 344 procesos iniciados bajo esta figura, solo 5 casos, sostiene el doctor Yalca, han terminado en destitución. Yo no estoy para el escándalo, yo quiero llevar esta investigación de manera muy objetiva y quiero que el doctor Yalca explique en la comisión efectivamente cómo se ha aplicado el error inexcusable. Yo no creo que debe eliminarse el error inexcusable como causal de sanción a jueces, a fiscales y a defensores públicos. Lo que yo creo es que no debe ser el Consejo de la Judicatura, debe ser un juez el que resuelva si existe o no error inexcusable, porque hay jueces y jueces. Hay jueces probos, pero también hay jueces que aprovechan el cargo para resolver en contra de norma expresa y dejar en completa indefensión a los ciudadanos. Esos jueces deben ser sancionados, pero no por el poder político, no por un órgano administrativo, deben ser sancionados por los propios órganos judiciales. Y ese es uno de los cambios urgentes que debería hacerse en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo demás, la metida de manos y brazos en la justicia comenzó ya desde el año 2007. Recuerde usted. Doctor Torres, sí. el 131 de la Constitución, que usted lo conoce perfectamente, faculta a la Asamblea para que a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones se proceda al enjuiciamiento político de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. ¿Lo van a hacer? Porque en el caso de Gustavo Yalca, Alianza País sencillamente parecería no tener argumentos para negarse a apoyar un juicio político, como sí lo hicieron en el caso de Jorge Glass, donde decían ¿dónde están las pruebas? Bueno, aquí las pruebas aparecen todos los días y por decenas. El juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura es sumamente serio, porque se necesitaría de las 2/3 partes de la Asamblea para sancionarlo y destituirlo. Al Contralor se lo puede destituir con la mayoría de los integrantes de la Asamblea, al presidente del Consejo de la Judicatura o a los miembros de este Consejo con las 2/3 partes. Si está mal llevado o mal presentado un juicio, finalmente la fiscalización no llegará hacia donde se quiere llegar. El asambleísta Bernal ha tomado la iniciativa de un proceso de enjuiciamiento político. Yo espero, pasada la intervención del presidente de la Judicatura en la Comisión de Justicia, revisar el documento que tiene el asambleísta Bernal, ver si es sólido y permite llevar un proceso, digamos, tan serio que finalmente culmine con el resultado que algunos ecuatorianos esperan. Pero no hay que alocarse ni apresurarse en los juicios políticos. Hay que presentarlos también para que sean exitosos, pero fundamentalmente para que se descubran aquellas verdades que todos queremos conocer. Le decía a usted que en 2007 ya comenzó también el control de la justicia. Luego de la destitución de 57 diputados, bastó una declaración del presidente de la República para que en menos de 24 horas una fiscal agenciosa pidiera orden de prisión al juez para cerca de 25 legisladores. Y luego vino el control de la Corte Constitucional. Desalojaron a los jueces de esa corte para colocar allí
a los jueces de los manteles. Doctor Torres. El deterioro de la justicia viene desde ese entonces. A propósito de declaraciones de presidentes de la República, el presidente Moreno, en el marco de la inauguración del complejo judicial de Tena, le decía a Gustavo Yalc lo siguiente, recordémoslo. Gustavo, yo conozco de tu integridad. Por eso, sé que no podré nunca llamarte para influir en un juicio. Jamás. La última vez que el presidente Moreno le dio un respaldo público así a alguien fue a Jorge Glass y a la semana lo dejó sin funciones. ¿Cómo entienden ustedes esto en la Asamblea? ¿Hay un apoyo verdadero a la gestión de Gustavo Yalc o se trató aquella declaración de Tena simplemente de una ironía? No creo que el presidente de la República vaya a quemarse las manos dentro de cualquier tipo de denuncia o escándalo. En la función judicial cada día se multiplican las denuncias de interferencia. Allí está la jueza Blum, que dijo, lo que le había sucedido en una audiencia, pero hasta ahora yo no he visto que directamente al presidente de la Judicatura se le haya podido endilgar la responsabilidad por uno de sus actos. Ha sido a su entorno y bien podría llegarse a la conclusión que tal vez o seguramente hubo una omisión en la gestión del máximo órgano administrativo de la función judicial que permitió que esto ocurriera. Por eso es importante que el doctor Yalc comparezca a la Comisión de Justicia, explique, diga lo que tenga que decir y si así lo creemos los legisladores, avancemos con un proceso de fiscalización e inclusive de juicio político que tenga el éxito deseado, descubrir la verdad completa y llevar a un cambio dentro de la justicia para que termine, si es que ha existido, un régimen de terror y de temor para los jueces. En todo caso, la señal del presidente Lenín Moreno es acertada, que la justicia haga lo que tenga que hacer y que los jueces resuelvan pensando en los ciudadanos y en sus derechos antes que en el Estado y en quienes gobiernan. Luis Fernando Torres, asambleísta por Cambio, Partido Social Cristiano, gracias por habernos acompañado esta mañana. Cuando regresemos, Luis Verde Soto, sociólogo, presidente de la Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Revisaremos la recuperación de los derechos en las preguntas para una consulta popular que el gobierno ya analiza. Siga con nosotros. La Plataforma para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos ha presentado una propuesta de preguntas que aspiran sean incluidas en una eventual próxima consulta popular. Antes de entrar a ese tema, yo quisiera preguntarle a Luis Verde Soto, titular de esta plataforma, ¿cómo observan ustedes estos poco más de 100 días del presidente Lenín Moreno? ¿Ustedes creen que ha habido avances en lo que refiere la recuperación de los derechos humanos? ¿Estamos realmente caminando hacia esto? Porque más allá de los diálogos y de los enunciados, allí siguen vigentes los decretos 16 y 739 con los que se han disuelto más de 400 organizaciones sociales. Seguimos sin aplicar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Todavía hay líderes sociales encarcelados más allá de la solicitud de amnistía. ¿Cuál es su postura ante esto? Buen día. Buenos días. El tema de estas 100 días de gobierno básicamente puede referir a la apertura de una ventana de oportunidad cuya amplitud dependerá de las gestiones que realice el Ejecutivo y de las medidas que tome. Es evidente que ha habido una distensión importante, es evidente que luego del empate político del cual surgió este presidente de la República, ha logrado acumular nuevas formas de consenso de la ciudadanía, pero quedan muchísimas acciones que deben hacerse. Evidentemente tú has tocado un tema paradigmático, por ejemplo, el caso del decreto 16 y 739, en el que casos como el de la UNE son absolutamente evidentes de retardo en tomar decisiones, retardo en cumplir instrucciones internacionales. El tema ahora no es todavía el que la distensión haya devenido en acciones decisivas para restablecer el funcionamiento pleno de los derechos humanos en el Ecuador. El tema básico es el de que debe abrirse una ventana de oportunidad y debe abrirse
llave por la cual el Ecuador empiece un proceso de transición a la democracia que incluya no solamente seguimiento de los derechos humanos, no solamente respeto pleno frente a la década, lo que ocurrió en la década anterior, sino que hay una participación importante de la sociedad civil que junto a organismos internacionales y junto al Estado puedan medir con exactitud y realizar un seguimiento positivo para que no vuelvan a ocurrir nuevas fragmentaciones sobre los derechos humanos. Esto no implica un borrón y cuenta nueva de antes, sino básicamente tomar decisiones y medidas frente a lo anterior. ¿Y qué es lo que dicen esas recomendaciones de los consejos de derechos de la OIT, de la CIDH, y que todavía no se han acogido y no se han aplicado acá? Bueno, llamemos luego del examen periódico universal, en el que Ecuador fue sometido a la mirada del conjunto de la comunidad internacional y que la comunidad internacional determinó cuáles son los puntos neurálgicos de transgresión de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano en periodo entre dos informes, es decir, básicamente en los últimos 10 años, se llegó a una, podríamos llamar, una nueva agenda de derechos humanos en el Ecuador, visto desde la comunidad internacional. Esta agenda de derechos humanos tiene relación con temas absolutamente inminentes que tienen que ver con los derechos de asociación, con los derechos de reunión, con los derechos a reunión pacífica, tienen que ver con temas relativos al género en una primera instancia. Pero luego existieron otros temas relativos relacionados a asuntos como el tema electoral, es decir, la profunda inequidad con que los ecuatorianos asistimos al escenario electoral, que se traduce en resultados normalmente. Y luego una cantidad de temas de arrastre que existían en la agenda ecuatoriana, relativos a ecología, relativos a básicamente a presos, a hacinamiento, etc. La agenda de derechos humanos ecuatoriana permanece con esperanzas de tratamiento de una serie de casos que están listos en los últimos años y que ahora comenzarán a ser exigidos por parte de la comunidad internacional. Fue muy importante cómo los países más sólidamente democráticos del mundo demandaron democracia en el Ecuador, entendiendo también en esta presión aquello que está ocurriendo en el Ecuador de hoy, la necesidad de una apertura democrática, la necesidad de empezar un proceso de transición a la democracia. Ahora, con relación a una eventual consulta popular, ustedes proponen 5 preguntas que apuntan a eliminar las enmiendas constitucionales. La primera de ellas, en lo que se refiere a reelección indefinida, restricción a las funciones de la Contraloría y comunicación como servicio público. ¿Por qué solo hacen énfasis en esas 3 enmiendas? Bueno, básicamente el tema de la consulta popular en el Ecuador es cómo romper este círculo perverso entre autoritarismo y corrupción que dejó instaurado el caudillismo durante la última década. Este círculo perverso tiene varios puntos de residencia y varios puntos de focalización. Quizás el más importante es el de su reproducción, y la forma de reproducir el autoritarismo ha sido prolongar indefinidamente la reelección presidencial cuando existe, ¿no es cierto?, el derecho fundamental de los ecuatorianos a buscar las mejores formas de representación política, y las mejores formas de representación política ocurren dentro de la alternabilidad. Por ello, eso es necesario trabajar con esta enmienda. Igualmente, para poder romper esta relación con la corrupción, hay 2 elementos centrales: el volver a concebir la Contraloría, tanto la Contraloría Pública como la Contraloría Social, y para ello hay que restringir hay que eliminar esta restricción extrema que se llevó también entre aquellas enmiendas de gallos y medianoche, en la que finalmente se restringió a la Contraloría Pública a actos meramente de cuentas, y el tema de la calidad del gasto público, el tema de la calidad del proyecto social que se ejecuta a través del gasto público quedó en los estrechos márgenes del Ejecutivo. Y lo propio ocurre con la Contraloría Social, que opera a través de los medios de comunicación. Mientras siga manteniéndose esta espuria relación entre servicio público y comunicación, los medios de comunicación no podrán ser el vehículo, que tienen que serlo, para transmitir la sanción moral, la llamada a la atención moral y ética de la sociedad sobre la gestión pública. Hemos creído conveniente focalizar en estos 3 elementos. Sin embargo, los trabajadores nos han hecho recapacitar sobre la necesidad también de incluir una demanda propia de los trabajadores, que recuperar plenamente sus derechos de sindicalización. Creemos que es muy importante llegar a consensos para poder articular un solo paquete de referéndum en el cual tenga vigencia inmediata una vez que se resuelva la consulta popular. Y obviamente todo esto está al compás también de las señales emitidas por el Ejecutivo, que anuncian que podrán acercarse también a esto, o podrán aproximarse, podrán coincidir estas posiciones de la sociedad civil y del gobierno. ¿Cuál es la reflexión pertinente cuando desde algunos sectores del oficialismo dicen esas cosas no se pueden preguntar porque sería un retroceso en los derechos?
Aquello no pasa de ser una banalidad y una superficialidad cuando se la plantea. El derecho es el derecho a la representación política. Es el derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que tenemos los ecuatorianos por efecto de nuestra historia constitucional. El derecho a la representación política. Las formas a través de las cuales se ejerce la representación política entran en el plano de la mecánica como ese derecho se concreta. Y es evidente que existen en todos los países del mundo diferentes formas de concretar esa mecánica. Lo que pasa en el caso ecuatoriano es de que se quiso restringir no solamente el derecho a la representación, utilizando y manipulando, por ejemplo, el sistema electoral. A ello se debe que tengamos una pregunta precisa para reformar el sistema electoral, volver a tener una integridad de voto, volver a tener una manifestación que permita que la proporcionalidad esté ligada también a las minorías, de que podamos tener un sistema que no esté cautivo de un partido hegemónico. Esa es efectivamente una mecánica de representación que da derecho a la representación política y ejerce y permite desarrollar un derecho a los ecuatorianos. El hecho de votar indefinidamente por un caudillo no es un derecho humano. El derecho humano es básicamente el derecho a la alternabilidad, es decir, a la capacidad de renovación de la clase política y en este caso a evitar los males y perjuicios que le hace a la sociedad ecuatoriana la reproducción del autoritarismo, del caudillismo, que ha derivado en los hechos de corrupción que ustedes conocen plenamente. Ha sido el sociólogo Luis Verde Soto, presidente de la Plataforma de Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo. A ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial y más adelante Edgar Frías nos acompaña, dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo. Postura ante acciones del actual gobierno y la década de la revolución ciudadana con metida de mano a la justicia y a los órganos de control que desembocó en corrupción. Analizaremos este tema. Siga con nosotros. Alfaro Vive Carajo es una organización que ha venido acompañando a la llamada Revolución Ciudadana durante los últimos 10 años, pero el oficialismo está entre dos aguas. Hay una crisis profunda en Movimiento País y se acerca el momento de tomar decisiones, de asumir una postura, porque en política se sabe no se puede servir a Dios y al diablo. Esta mañana nos acompaña el abogado Edgar Frías, dirigente nacional de Alfaro Vive. Le damos los buenos días y le preguntamos si ya tienen claro con quiénes están. ¿Son correístas o son morenistas? Buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros somos alfaristas, revolucionarios, identificados con un proyecto de cambio toda la vida. Esa ha sido nuestra postura. Más allá de las personas, lo que está en juego y lo que importa para el país es qué tipo de modelo económico y modelo político vamos a construir. Ahí reside lo fundamental. Reitero, somos alfaristas. Usted, Jorge Glass, dice que él no se siente parte de este gobierno. ¿Ustedes sí se sienten parte? Nosotros en la reunión que tuviéramos con el presidente Lenín Moreno como Frente Unidos, expresamos nuestro apoyo a la lucha contra la corrupción, la necesidad de que se sancione a todos los responsables. Por principios la izquierda así lo ha hecho. Solo como referente, Arnaldo Ochoa, héroe cubano, cuando se probó su vinculación al narcotráfico, fue fusilado en Cuba. Hace pocos días el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, hijo del histórico Raúl, dirigente de los Tupamaros, renunció a la vicepresidencia. Es decir, nosotros jamás podemos solapar la corrupción. Lo que no perdemos de vista, Lenin, es el tema geopolítico. Por ejemplo, en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida aunque no se probaron hechos de corrupción. Y hoy Michel Temer, el actual presidente, con un apoyo inferior al 5%, sigue gobernando ese país que es la sexta economía del planeta. Uno de los reclamos históricos de Alfaro Vive fue la poca institucionalidad que existía en el país hace 34 años, el control político de la justicia, el abuso desde el poder. Hoy aparecen evidencias y denuncias que dan cuenta de que la política ha cooptado la justicia y los espacios que se suponían ciudadanos, que las designaciones de funcionarios no respondieron a la meritocracia y que los fallos judiciales dependen de cuántos amigos tenga uno en el partido. ¿Es necesario entonces, le pregunto, Edgar, una consulta popular que le enderece el paso a este país? Sí,
es necesaria una consulta popular, así lo han entendido la mayoría de ecuatorianos. Parte del apoyo, del gran apoyo que tiene hoy el presidente Moreno es precisamente por su postura de diálogo. Recuerde que cuando recién ganó las elecciones estaba en crisis, existía una crisis de gobernabilidad, estaba deslegitimado por amplios sectores. Hoy tiene un gran apoyo, evidentemente, y siempre la consulta popular será positiva, pero ni un paso atrás en la regresión de derechos. ¿A qué se refiere? ¿A qué no están de acuerdo con que se consulte sobre la reelección indefinida, por ejemplo? El tema de la reelección indefinida es un tema que se decide más que nada en las urnas. Nosotros aún no tenemos, como Alfaro Uribe Carajo, una definición puntual sobre ese tema. Vamos a tener una conferencia nacional, un congreso, los primeros días de octubre. Pero nos parece que quien debe decidir es el pueblo en las urnas. No necesariamente la reelección significa ya que, en este caso, pues, un candidato sea presidente, ¿no? Y sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuál es la postura que tienen o allí tampoco hay definiciones? Nosotros lo que decimos frente al Consejo, que eso tendrá que definirlo el pueblo en la consulta. Evidentemente, cuando se nombra gente como Poli, que era un personaje de la partidocracia, acuerde su origen, social cristiano y sociedad patriótica, yo entiendo que muchos nombramientos respondieron a acuerdos políticos, que hoy algunos se rasgan las vestiduras. Acuerdos políticos con Rafael Correa, que fue quien lo hizo ratificar por la constituyente de Montecristi, ¿no?, que él controlaba. Yo creo que se cometieron muchos errores y ahora nos están pasando la factura. ¿Cuáles son esos muchos errores que Alfaro Uribe observa se han cometido durante la última década? Nosotros siempre dijimos que hay que respetar la identidad y la autonomía de las organizaciones sociales. Creemos que no hubo un correcto manejo en la relación política entre el Estado y las organizaciones sociales, que en ese sentido no se manejó bien esa relación. ¿Se lo dijeron a Correa? Por supuesto. ¿Y él qué les decía? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Siempre impulsamos una línea de diálogo. Dijimos como Mujica que la democracia era el diálogo infinito. Yo creo que en ese sentido hay que recomponer esos lazos sociales con las organizaciones, porque este proyecto y su futuro depende de la relación entre Lenin Moreno, entre el poder y las organizaciones sociales. La derecha solo tiene intereses. No nos olvidemos de eso. La política es el reflejo de la economía. Hoy las tesis fundamentales de ellos son el cambio del modelo económico, la flexibilización laboral y la reducción de impuestos. Es decir, están pensando en ellos, no en el país, ni en un proyecto de cambio que ganó las elecciones, porque la derecha perdió. No fueron las tesis de la derecha las triunfadoras el 2 de abril. Bueno, y si Lenin Moreno le da paso a nuevas formas de contratación laboral y si le da paso a la reducción de ciertos impuestos, ¿eso lo convierte en alguien de derecha? No necesariamente. China es un modelo económico y político exitoso en combinar el socialismo y determinadas formas capitalistas de producción. En eso tenemos que ser muy creativos, pero evidentemente para nosotros la consulta popular debe apuntar a la progresividad de derechos, hacia profundizar la democracia y mejorar las condiciones de los ecuatorianos. Consulta o reformas no para favorecer a los grupos económicos históricos, sino consulta para favorecer a las grandes mayorías. ¿Y hasta cuándo Alfaro Uribe Carajo va a continuar siendo un apéndice de Movimiento País? ¿Qué pasa que no terminan de constituirse en organización política legalmente reconocida ante el Consejo Nacional Electoral para entonces sí medir sus propuestas con las de otras líneas ante la gente en las urnas? Nos quedamos de año en el tema de la legalización del movimiento político. Cuando en toda América Latina las organizaciones guerrilleras se terminaron convirtiendo en movimientos políticos, nosotros no lo hicimos. Ahora hemos tomado esa decisión y el próximo 6 y 7 de octubre, que se reunirá la Conferencia Nacional de Alfaro Uribe, tomaremos con seguridad esa decisión.
hemos convocado a los jóvenes a un cambio generacional. El país necesita esa reserva moral. Los que no han perdido la capacidad de soñar para luchar por ese programa histórico, por esas transformaciones y por esos sueños, por los que más de 60 de nuestros hermanos ofrendaron su vida. Edgar Frías, dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo, gracias por asistir a Contacto Directo. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora solo queda despedir y desearles que tengan un muy buen fin de semana. Lenin, que la pases bien también. Igualmente para ti, Wendy, y para todos nuestros televidentes. Un buen fin de semana para todos.